Muy buenas tardes, amados amigos y hermanos presentes aquí en el Alto de La Paz, Bolivia. Es para mí una bendición y privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión, en esta dedicación de este hermoso lugar para Cristo y su obra correspondiente a este tiempo final. Para aquí reunirse hijos e hijas de Dios para alabar a Cristo, glorificar su nombre y escuchar su palabra y trabajar en la obra de Cristo. Que Dios los bendiga grandemente a todos los que están aquí presentes y también a todos los que luego se reunirán en las actividades que tendrán en este lugar los diferentes días de la semana, y les use grandemente en su obra en este tiempo final. Y también a los de las demás congregaciones les use también en sus congregaciones. Y ya sea que un grupo allá trabaje y otro por acá, y trabajen cada uno en sus congregaciones, todos están trabajando en una sola congregación, la congregación de los primogénitos escritos en el cielo en el libro de la vida del Cordero, que es la iglesia del Señor Jesucristo. Para esta ocasión leemos en el libro de los Hechos capítulo 3 versos 18 al 23, donde dice el apóstol San Pablo: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Aquí en desierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Nuestro tema para esta ocasión es la restauración de todas las cosas. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. La restauración de todas las cosas. Dije, pueden tomar asiento los que tengan asientos, los que no tengan, pues indudablemente no pueden, pero yo también estaré de pie con ustedes, y Dios nos ayudará para que entendamos su palabra, su mensaje para esta ocasión. Para poder comprender nuestro tema, la restauración de todas las cosas, tenemos que comprender que Dios colocó al ser humano aquí en la tierra. Primero Dios le creó un cuerpo angelical teofánico de la sexta dimensión, igual al cuerpo angelical teofánico de Jesucristo, llamado el ángel del Jehová o ángel del pacto, y el ser humano gobernaba sobre los animales, sobre las aves, sobre los peces, sobre los reptiles, sobre todo lo que estaba en la tierra, aún sobre toda la vegetación. Y el hombre en cuerpo angelical guiaba a los animales, los movía de un sitio a otro como un pastor, y en esa columna de fuego
Adán, en columna de fuego, Adán guiaba al pueblo en esa luz, en una luz, porque en el cuerpo angelical, cuando la persona aparece en cuerpo angelical, se ve una luz. Ahora, en algunas ocasiones, se ve que de esa luz sale un hombre y puede hablar con otra persona, pero después regresa a esa luz, porque ahí está dentro de la gloria de Dios. Es un cuerpo de gloria o un cuerpo de luz. Por lo tanto, le rodea luz y por lo tanto las personas lo que ven es una luz. Así se veía el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento cuando le apareció a Moisés en un árbol, en una zarza. Pero luego en otra ocasión Moisés quiso ver a Dios y entonces le fue permitido ver las espaldas de Dios, que son las espaldas del ángel de Jehová en su cuerpo angelical. Eso está en el capítulo 33 y 34 del Éxodo. Y ahora encontramos que en otras ocasiones también el ángel de Jehová le apareció en forma de hombre, pero de otra dimensión. Por ejemplo, a Josué, cuando le apareció como un comandante en jefe de los ejércitos de Jehová. En el capítulo 5, versos 13 al 15 de Josué. Y Josué se acercó a ese personaje que le apareció con una espada en su mano, y Josué no sabía quién era esa persona. Y quiso saber quién era esa persona, pues Josué con el pueblo estaba en los llanos de Jericó, porque de ahí ellos tenían que caminar hacia adelante para conquistar a Jericó. Ahora vean, la historia está aquí en el capítulo 5 de Josué, versos 13 al 15. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe de los ejércitos de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Este es el ángel de Jehová, Cristo en su cuerpo angelical, como el príncipe de los ejércitos de Jehová, y tenía una espada en su mano. Este príncipe está por el pueblo hebreo, fue él que libertó al pueblo hebreo y fue él que llevó al pueblo hebreo a la tierra prometida. Y ahora, de esa clase de cuerpo teofánico angelical es que Dios le dio a Adán cuando creó a Adán a su semejanza. Ahora, si ustedes notan aquí en el Génesis, en el capítulo 1, verso 26 al 27, dice: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Pero no dice que lo creó a imagen y semejanza, sino a imagen de Dios lo creó. O sea que primero lo creó en cuerpo
angelical teofánico en la sexta dimensión. Las cosas que se ven han sido hechas de las que no se ven, las cuales están en otra dimensión. Así como hay un mundo visible, también hay uno o más mundos visibles. Por lo tanto, lo que se ve en la tierra es producto del mundo que no se ve. Por lo tanto, la ciencia que ha estado buscando el origen de la vida no la ha encontrado, porque no se ha dado cuenta que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por lo tanto, hay que ir a esa dimensión invisible, ese mundo invisible, para encontrar allí el origen del ser humano. Encontramos que en la Escritura nos dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis capítulo 1, verso 1. Y en San Juan capítulo 1, verso 1 en adelante te dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Ahí tenemos el origen de la vida, en el Verbo que era con Dios y era Dios. Este era con Dios en el principio. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Por lo tanto, el origen de toda la creación está en el Verbo que era con Dios y era Dios. Por lo tanto, para poder conocer el origen de la raza humana y también conocer el origen de toda la creación, hay que ir al principio. Y en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Por Él fueron hechas todas las cosas. Y ahora vayamos al Verbo y veamos quién es el Verbo que era con Dios y era Dios. En el verso 14 del capítulo 1 de San Juan dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y ahora el Verbo que era con Dios y era Dios fue hecho ¿qué? Carne, y habitó entre nosotros, habitó en medio de la raza humana, allá en medio del pueblo hebreo. Y cuando el Verbo que era con Dios y era Dios se hizo carne, fue conocido por el nombre de Jesús. Fue el Señor Jesucristo, el ángel Gabriel, porque ángel Gabriel le dijo a la Virgen María el nombre que le tenía que poner a ese hijo que ella daría a luz. Y ese sería el Hijo del Altísimo, prometido para nacer en medio del pueblo hebreo y para llevar a cabo la obra de redención de la raza humana. Y ahora ya hemos visto el origen de la raza humana. El origen está en el Verbo que era con Dios y era Dios. El Verbo que era con Dios y era Dios, el cual salió de Dios, es nada menos que el cuerpo angelical de Dios, de la sexta dimensión, llamado también cuerpo teofánico, y el cual a través de la historia del Antiguo Testamento apareció en diferentes ocasiones. Le apareció a Abraham, como también le había aparecido a Adán en diferentes ocasiones. Dios visitaba a Adán en el huerto del Edén todos los días, Adán estando en su cuerpo angelical. Y luego, cuando Adán recibió el cuerpo de carne creado por Dios del polvo de la tierra, porque primero le creó un cuerpo angelical, lo cual es a imagen de Dios, igual al cuerpo angelical teofánico de Dios, que es el cuerpo angelical de Jesucristo. De esa misma clase de cuerpo es que le creó Dios a Adán un cuerpo angelical. Y eso es la imagen de Dios, el cuerpo angelical. Por lo tanto, hizo al hombre, creó al hombre a su imagen.
Un hombre espiritual, un hombre espíritu, pero un espíritu de hombre es un cuerpo de hombre de la sexta dimensión, en cuanto a Dios creando al ser humano primero en un cuerpo espiritual, un cuerpo anglicano. Luego dice, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Luego, en el capítulo 2, verso 7, recuerden que toda la creación fue llevada a cabo en un mundo invisible. Y de ahí, luego la materializó Dios dándole forma visible. Por lo tanto, así como hay un mundo visible el cual tenemos y en el cual caminamos, también hay un mundo invisible donde hay personas y donde hay ángeles de Dios. También hay otro mundo invisible llamado la quinta dimensión, que es el mundo y dimensión del diablo y sus ángeles caídos, a donde van los pecadores, los que no reciben a Cristo como su Salvador. Cuando mueren, pues van a ese lugar. Pero los que han recibido a Cristo como su Salvador, cuando mueren físicamente, van al paraíso, que es la dimensión sexta, donde Cristo reúne todos los creyentes en Él que terminan sus días aquí en la tierra. Y esperan ahí, se llevan actividades a cabo en esa dimensión, como hacemos acá, excepto que no se trabaja, ni se duerme, ni se come, ni la gente se cansa tampoco. Ahora, ellos esperan allí hasta que Cristo complete su iglesia, y entonces Cristo se levantará del trono del Padre, Cristo, nuestro Salvador, tomará el título de propiedad, y así cambiará de cordero a león de la tribu de Judá, tomará el título de propiedad. Ya no habrá entonces sangre en el propiciatorio, porque ya se habrá levantado el trono de intercesión, Cristo como sumo sacerdote, el cual está haciendo intercesión allí con su sangre. Y ahora, cuando se levante del trono del Padre, es porque ya habrá completado su iglesia. Los predestinados, escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Ustedes se encuentran en el capítulo 5 del Apocalipsis, que fue hecho el llamado para que alguien se presentara y tomara el libro de los 7 sellos, que estaba sellado en la diestra de Dios, estaba en la mano de Dios, en la diestra de Dios, y ese libro estaba sellado y nadie era digno en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, de tomar ese libro y abrirlo en el cielo, ni siquiera de leer ese libro, ni de ver ese libro. Y Juan lloraba mucho porque no había sido hallado ninguna persona, ningún hombre digno de tomar ese libro y abrirlo. Y ese es el libro de la redención. Ese es el libro que contiene todos los nombres de todos los que serían redimidos por la sangre de Cristo, nuestro Salvador. Ese es el libro de la vida del Cordero. Por tanto, ese libro es el libro más importante en los cielos y en la tierra. Y ahora no aparecía nadie para tomar ese libro, y Juan lloraba mucho, porque si no aparecía una persona, un hombre, para tomar ese libro, un hombre digno para tomar ese libro, ¿qué pasaría? Todo estaba perdido. Y todo el trabajo que Cristo había realizado de redención en la cruz del Calvario, todo eso estaría perdido. Sí, no era tomado ese título de propiedad, ese libro de los 7 sellos, y abierto en el cielo.
ese libro lo tuvo en una ocasión Adán, cuando Dios lo colocó en la tierra. Pero cuando pecó, Adán perdió el derecho a obtener ese libro y Dios lo tomó de nuevo y ha permanecido en la diestra de Dios, esperando que sean manifestados en la tierra todos los escritos en ese libro y se completa así el número de los escogidos de Dios en la iglesia de Jesucristo, nuestro Salvador. Y entonces tiene que ser tomado ese libro en el cielo y abierto y traído a la tierra. El ser humano perdió ese libro cuando pecó contra Dios. Cuando pecó ya estaba el ser humano en cuerpo de carne. Vean, aquí como fue todo. En capítulo 2, verso 7 en adelante del libro de la Génesis dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Dios formó el cuerpo para Adán del polvo de la tierra, pero ya tenía Adán un cuerpo de otra dimensión, teofánico. Eso es el espíritu de Adán, lo cual es un cuerpo angelical de otra dimensión. Así es el espíritu de cada persona, es un cuerpo parecido a nuestro cuerpo físico, pero de otra dimensión. Por eso es que algunas personas, cuando han visto que ha pasado cerca de ellos una persona y ellos dicen: yo conozco a esta persona, y luego se les desaparece, entonces dicen que tal persona o murió o va a morir porque ha salido de su cuerpo. Cuando la persona, al terminar sus días en la tierra, sale de su cuerpo, sale en espíritu y alma, o sea, en su cuerpo espiritual, que es parecido al cuerpo físico, y su alma, y sale y sigue caminando, pero ya no sigue caminando con el cuerpo de carne. Aún ve a las personas que están ahí atendiendo el cuerpo de carne y a los familiares que están llorando, pero él ya, si terminó sus días en ese cuerpo de carne, no puede regresar al cuerpo de carne. Tiene que seguir, pero en el cuerpo espiritual. Y si no servía a Cristo, entonces tiene que seguir, pero en la quinta dimensión, que es el infierno. Si era un creyente en Cristo, nacido de nuevo, pues sigue caminando en su cuerpo angelical en la sexta dimensión. Porque la muerte física no significa que la persona realmente murió. Lo único que murió fue su cuerpo de carne, su templo físico, su casa terrenal. San Pablo decía: pero si nuestra casa terrestre se deshiciese, o sea, se muere, nuestro cuerpo físico, tenemos un edificio no hecho de manos en el cielo. Ese es el cuerpo teofánico angelical que Él nos ha dado. Y ahora encontramos que aquí en este pasaje que leímos, que ya Dios le da un cuerpo de carne al ser humano, creando el polvo de la tierra, y aparece una sola persona. Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salió del Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. Cristo es el árbol de la vida. Y el árbol de ciencia del bien y del mal, que trae muerte, es el diablo. Allí está Cristo en su cuerpo angelical, y el diablo también está allí en cuerpo espiritual. En cuerpo espiritual, en el cual el diablo ha estado. Pero para comer el ser humano, ya sea del árbol
de ciencia del bien y del mal o del árbol de la vida, el árbol del cual vaya a comer tiene que hacerse carne. Y para el ser humano comer del árbol de la vida, Cristo, el ángel del pacto, tenía que hacerse carne, porque Cristo es el árbol de la vida. Pero se hizo carne, el árbol de la ciencia del bien y del mal, o sea, el diablo. ¿Se hizo carne cómo? Se hizo carne en la serpiente. Y por medio de la serpiente engañó a Eva. Y Eva dio a comer también a Adán. Y el pecado entró a la raza humana y cayó el ser humano de la vida eterna. Y por eso el título de propiedad del libro de los 7 sellos le fue quitado a Adán y regresó a la diestra de Dios. Ese es el título de propiedad de los cielos y de la tierra. Con ese título de propiedad, Adán era el rey en este planeta Tierra. Al perder el título de propiedad, Adán perdió la posición de rey y perdió la bendición de vivir eternamente. El diablo le arrebató el reino a Adán, pero no pudo arrebatarle el título de propiedad del libro de los 7 sellos, libro que regresó a la diestra de Dios. Si el diablo llegaba a apoderarse de ese título de propiedad, teniendo el título de propiedad, entonces todo sería del diablo. Pero el diablo solamente le tomó en forma ilegal la herencia de Adán, el planeta Tierra, y de ahí en adelante el diablo ha estado gobernando el planeta Tierra. Por eso Cristo dice que el diablo es el príncipe de este mundo. Y esto es muy importante saberlo para saber que el reino de las tinieblas es el reino del diablo que ha estado gobernando, dominando la raza humana. San Juan capítulo 12 dice Cristo: capítulo 12, verso 31, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Ahí tenemos en palabras de Cristo que el príncipe de este mundo es el diablo y que este mundo sería juzgado, porque este mundo, dominado y gobernado por el príncipe de este mundo, el diablo, vean, ha pecado ante Dios. En el capítulo 14 también nos habla de San Juan, verso 30, nos habla Jesucristo diciendo: no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. O sea que nada tiene el príncipe de este mundo, del reino de las tinieblas, nada tiene en Cristo y en el reino de Cristo. El reino de Cristo es el reino de luz. El reino del príncipe de este mundo, del diablo, es el reino de las tinieblas. Por eso encontramos que fuera del reino de Cristo no hay esperanzas para el ser humano, ni creo que hay vida eterna, porque el reino de las tinieblas no puede ofrecerle vida eterna al ser humano, porque no tiene vida eterna. El príncipe de este mundo, el único que tiene vida eterna es el príncipe de Dios, Jesucristo, nuestro Salvador. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y ahora en el capítulo 16 también de San Juan, dice Cristo en el verso 11, dice:
Vamos, verso 7 al 11 dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuera, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Y ahora encontramos que el ser humano perdió el derecho a tener el título de propiedad. Por lo tanto, perdió el derecho a vivir eternamente, porque para poder vivir eternamente, la persona tiene que tener el título de propiedad. Tiene que estar en la tierra el título de propiedad para las personas poder vivir eternamente en un cuerpo eterno. Y esta es la restauración de la cual nos habla el apóstol San Pedro cuando nos habla de la restauración de todas las cosas. En la restauración de todas las cosas será restaurado el título de propiedad a la raza humana, será restaurado el derecho a la vida eterna al ser humano, será restaurado el ser humano a la vida eterna en un cuerpo físico glorificado. Esto es para los creyentes en Cristo. Y será restaurado el reino de Dios en la tierra, en cumplimiento a las palabras de Cristo cuando enseñó a sus discípulos a orar, y entre las cosas que les enseñó a decir fue: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, aquí en la tierra, o sea, aquí también en la tierra, así también en la tierra. Eso está por el capítulo 6 de San Mateo. Y el reino de David está prometido para ser restaurado también. Y el trono de David está prometido para ser restaurado también. Y el pueblo hebreo para el pueblo hebreo hay promesa de que Dios los restaurará también. Por lo tanto, la promesa de restauración de todas las cosas cubre todas las cosas que están prometidas para ser restauradas en este tiempo final. Pues San Pedro dice: y envía a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Los tiempos de la restauración de todas las cosas. Y ahora hay un tiempo para la restauración de todas las cosas. Y en ese tiempo es que el título de propiedad es tomado por Cristo en el cielo, abierto en el cielo y traído a la tierra y entregado a un hombre que estará en la tierra y que será un profeta dispensacional, y que será el último mensajero de la iglesia de Jesucristo, y que será también el mensajero del pueblo hebreo. En Apocalipsis capítulo 10 se recibe ese título de propiedad que Cristo en Apocalipsis 10 trae. Lo toma en Apocalipsis capítulo 5, Cristo de la diestra del que está sentado en el trono, o sea, del Padre. Lo abre en el capítulo 6, y en el capítulo 8 abre el séptimo sello, y en el capítulo 10 lo trae a la tierra. Y el libro que ninguna persona podía tomar y abrir, ni siquiera mirarlo. Ahora, Cristo lo tomó en el cielo, lo abrió y lo trajo en Apocalipsis capítulo 10 y se lo entrega a un hombre. ¿Para qué? Para que se realice la restauración de todas
las cosas. Y la voz del cielo dice: ve al ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra, y que tiene el librito abierto en su mano, y pídele el librito. Dile que te dé el librito. Dile que te dé ese título de propiedad. Y ahora Cristo, el ángel fuerte, Cristo, ahí en su cuerpo angelical, Cristo, el ángel del pacto, le entrega a un hombre el título. Le dice: tómalo. Pero el hombre se lo tiene que pedir, ese título de propiedad, a Cristo, el ángel fuerte, el ángel del pacto. Y él se lo entrega. Y se lo come el hombre que lo recibe. ¿Para qué? ¿Cuál es el programa que hay de Cristo tomando el título de propiedad, abriéndolo en el cielo y trayéndola en la tierra, y entonces entregándosela a un hombre? El programa es que el título de propiedad, el libro de la redención, regrese a la raza humana, para que se lleve a cabo la restauración de todas las cosas, para que sea restaurado el ser humano, los hijos e hijas de Dios, a la vida eterna física, y tengamos un cuerpo físico glorificado, igual al cuerpo físico glorificado de nuestro amado Señor Jesucristo. El hermano William Branham, hablándonos acerca de este título de propiedad, dice en el mensaje, tratando de ser un servicio a Dios fuera de su voluntad, dice: hay tan solo un arca, ese es Jesucristo, y Él es la palabra. Noten, Dios le dijo al profeta, leyendo la página 85, Dios le dijo al profeta, o sea, allá a Ezequiel: come el rollo. En el Antiguo Testamento. Al profeta del Nuevo Testamento, él le dijo: come el librito. ¿Por qué? Para que el profeta y la palabra fueran uno. ¿Ve? Esa es el arca, la palabra de Dios. Y ahora identifica al que recibe el libro y se lo come, lo identifica como un profeta. Ahora tiene que ser un profeta dispensacional, porque a quien le había sido entregado al principio fue a un profeta dispensacional, Adán. Y luego el que lo toma en el cielo es Jesucristo, un profeta dispensacional, el profeta de la dispensación de la gracia, de la sexta dispensación. Y para ese tiempo ya todos los profetas del Antiguo Testamento han terminado su tiempo en la tierra, y los apóstoles y los 7 iglesias mensajeros de la iglesia de Jesucristo también ya han terminado su labor en la tierra. ¿Y qué entonces queda para la iglesia de Jesucristo para que pueda recibir la iglesia de Jesucristo el título de propiedad? Porque no hará nada al Señor Jehová sin que antes revele sus secretos a sus siervos, sus profetas. Y toda revelación tiene que venir a un profeta, y de un profeta entonces viene al pueblo. Ahora ahí está el orden para la iglesia de Jesucristo recibir la revelación de Dios de edad en edad. Como para el pueblo hebreo, la revelación de Dios venía por medio de los profetas de Dios. No venía por medio del sumo sacerdote, ni venía por medio de los sacerdotes, sino venía por medio de los profetas de Dios. Porque no hará nada al Señor Jehová sin que antes revele sus secretos. ¿A quiénes? A sus profetas. Amós, capítulo 3, verso 7. Fue a un profeta dispensacional que Dios le dio el título de propiedad, Adán. Es un profeta dispensacional, Jesucristo, el que redime
ese título de propiedad con todo lo que tiene en él. Redime todos los que están escritos en ese título de propiedad. Por lo tanto, Él es el que redime todos los que están escritos ahí, que eran los que tenían que venir como la familia descendiente de Adán, comenzando por Cristo. Ese era el primer hijo que tenían que tener Adán y Eva, y después el resto de los hijos e hijas de Dios, los primogénitos escritos en el cielo en el libro de la vida del Cordero. Pero por cuanto Adán falló, el título de propiedad le fue quitado, y por consiguiente no pudo traer a existencia en carne humana hijos, los hijos e hijas de Dios. Trajo los siervos de Dios, se abrió la brecha y vinieron los siervos de Dios. Pero los primeros que están en el programa divino son los hijos e hijas de Dios. Por eso son los primogénitos escritos en el cielo en el libro de la vida del Cordero. No importa que en su manifestación en la tierra aparezcan después de los siervos. Ahora es como en otras ocasiones que vinieron, por ejemplo, Esaú y Jacob. Vino Esaú primero y después nació Jacob. Pero la bendición de la primogenitura le tocaba a Jacob, porque él era primero, antes de aparecer en la tierra, en la dimensión de Dios y en la mente de Dios. Lo mismo que Saúl y David. El que Dios había determinado desde antes de la fundación del mundo para ser rey sobre el pueblo hebreo era a David. Y no importa que Saúl apareció primero, a petición del pueblo hebreo que pidió rey antes de tiempo, pero, vean, fue rechazado. Fue Saúl reprobado. Y ahora, Saúl fue reprobado, y también en el caso de Jacob y Esaú fue reprobado. A Jacob amé y a Esaú aborrecí. Son aborrecidos por Dios los que menosprecian la bendición de Dios. Son amados por Dios los que aman la bendición de Dios. La bendición de la primogenitura es la bendición más grande que hay de parte de Dios, y está contenida en el título de propiedad en el libro de los 7 sellos. Ahora, la raza humana, hemos visto que luego de la caída del ser humano comenzó la muerte del ser humano, y todo ser humano que nace en la tierra está sentenciado a muerte física. No importa que sea un multimillonario, con todo el dinero que tenga, no puede comprar, como en las tiendas, ir a una tienda y ir a comprar 10 años más de vida, o 50 años más de vida, o 100 años más de vida. Sin embargo, puede recibir vida eterna a través de Jesucristo, nuestro Salvador, sin pagar ni un solo centavo. Ahora, hablándonos del libro de la vida, del libro de los 7 sellos, encontramos que Cristo lo toma en el cielo, lo abre, lo trae a la tierra y se lo entrega a un hombre para que se haga carne en ese hombre, ese título de propiedad. Ese título de propiedad no se había hecho carne en Adán. Por lo tanto, será en el primer hombre de la iglesia de Jesucristo, ese hombre representado en Juan el apóstol, que se hará carne el libro de los 7 sellos. Y entonces será la palabra hecha carne nuevamente en medio de la iglesia del Señor Cristo, y
La palabra estará hecha carne también en la iglesia de Jesucristo, que estará recibiendo la revelación divina a través de aquel que se come ese librito. Con la venida y restauración del título de propiedad a la raza humana, siendo entregado por Dios a Cristo en el cielo, y Cristo abriéndolo en el cielo y trayéndolo a la tierra y entregándosele a un hombre, viene la restauración de todas las cosas. Ahora hemos tenido una restauración espiritual. Cuando hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador, hemos lavado nuestros pecados en su sangre y hemos sido bautizados en agua en su nombre y hemos recibido su Espíritu Santo. Y hemos sido resucitados espiritualmente. Hemos obtenido una resurrección espiritual y por consiguiente hemos obtenido una transformación interior espiritual y hemos obtenido un cuerpo espiritual, un cuerpo teofánico, angelical. Así hemos nacido en el reino de nuestro amado Señor Jesucristo, el príncipe de los ejércitos celestiales. Y nos falta la segunda parte de ese programa de redención, de ese programa de restauración. Porque restauración, una persona ser restaurada, es una persona ser llevada de nuevo a su lugar de origen. Y Dios creó al ser humano para vivir eternamente. A través del segundo Adán entró el pecado y por consiguiente la muerte, pero por medio del segundo Adán, que es Cristo, entró la vida eterna y la resurrección para todos los creyentes en Cristo. Y ahora son los hijos del segundo Adán, los descendientes del segundo Adán, que son los elegidos de Dios, los predestinados, escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, como nos dice Hebreos capítulo 12, verso 22 al 23, escritos en el cielo, inscritos en el cielo, ¿dónde? En el libro de la vida del Cordero. Esos son los que tienen la promesa de ser restaurados a la vida eterna. Estaban con Dios eternamente. Y por consiguiente, estamos en Cristo, hemos estado en Cristo eternamente. Por esa causa, cuando Cristo murió, estando nosotros allí con Él, nosotros estábamos muriendo con Él en la cruz del Calvario, luego estábamos siendo sepultados con Él, luego estábamos bajando al infierno con Él, y luego estábamos pasando al paraíso con Él, y luego estábamos resucitando con Él. Todo eso está representado en Cristo. Nosotros estamos representados en Cristo. Y cuando Él ascendió al cielo, estábamos ascendiendo con Él. Y ahora, todo esto es así, porque somos almas vivientes y estábamos en Cristo. De Cristo es que hemos venido. Toda la creación viene de Jesucristo. Y ahora se requiere el título de propiedad del libro de los 7 sellos, que sea traído a la tierra para la restauración de todas las cosas. Por eso es que nos dice San Pedro que el cielo debe retener a Cristo allá hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, que es este tiempo final en el cual nosotros estamos viviendo. Este es el tiempo para
Cristo tomar el título de propiedad, abrirlo en el cielo, traerlo a la tierra y entregárselo a un hombre para que se lo coma. Este es el tiempo para la restauración de todas las cosas y por consiguiente este es el tiempo para la segunda venida de Cristo. Ahora, el título de propiedad, el libro de los 7 sellos, de edad en edad, se ha estado cumpliendo. Y de edad en edad, Cristo al cual conoce los nombres de las personas que están escritas ahí, los ha estado llamando de edad en edad. Por lo tanto, Cristo ha estado cumpliendo el contenido de ese título de propiedad de edad en edad. Aunque no había revelado a la humanidad el secreto contenido en ese título de propiedad, pero está registrado en las visiones apocalípticas, en símbolos. Llegar a conocer los símbolos del Apocalipsis es llegar a conocer todo el programa de Dios para el Nuevo Testamento y llegar a conocer los misterios contenidos en el libro de los 7 sellos. Ahora, en el programa de restauración de todas las cosas, vean, tenemos la restauración de todas las cosas a la vida eterna. ¿De qué cosas? Del ser humano, del hombre. El ser humano tiene la promesa de ser restaurado a la vida eterna. ¿Y quiénes serán restaurados a la vida eterna? Física, pues todos nosotros. Primero tiene que ser restaurado espiritualmente a la vida eterna y obtener el Espíritu Santo. Y esto es para los creyentes en Cristo, nuestro Salvador. Y recibir a Cristo, y lavar nuestros pecados en su sangre, y ser bautizados en agua en su nombre, y recibir su Espíritu Santo, y nacer de nuevo. Esto es estar comiendo del árbol de la vida, que es Jesucristo, nuestro Salvador. Y los que serán restaurados físicamente a la vida eterna para obtener un cuerpo eterno y glorificado, primero son restaurados espiritualmente a la vida eterna. Así como Dios restauró al pueblo hebreo a su tierra, la tierra prometida, donde moró Abraham, Isaac y Jacob y los patriarcas, pero luego salieron de la tierra prometida, fueron a Egipto y ahí fueron esclavizados, pero Cristo, que es el ángel del pacto, el ángel de Jehová, los libertó por medio del profeta Moisés. El reino del faraón, ese imperio del faraón, el imperio egipcio, representa el imperio o reino de las tinieblas, el reino del diablo, y el faraón representa al diablo. Vean, hasta tiene la corona del faraón y el trono del faraón una serpiente. Y ese es el reino y trono de Satanás, la serpiente antigua, que esclavizó a los hebreos. Es también el dragón. Luego ese símbolo del dragón pasa al imperio romano. El dragón Bermejo. Y ahora Cristo libertó al pueblo hebreo de la esclavitud en Egipto. Cristo en su cuerpo angelical, teofánico, a través del profeta Moisés, y los colocó de regreso en su tierra, la tierra que le dio a Abraham, a Isaac y a Jacob, la cual le daría a la descendencia de Abraham. Y así los redimió, porque redimirlos es volverlos a su lugar de origen. Y en el segundo éxodo, Cristo ha realizado la redención del Israel celestial, de los hijos e hijas de Dios escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Y nos libertó, nos sacó del reino de las tinieblas, del reino del diablo, del reino de la serpiente antigua que es el diablo y Satanás. Y nos llevó a la tierra prometida del
reino de Cristo, como reino, el reino de luz, y nos dio la tierra prometida del bautismo del Espíritu Santo, y nos ha dado el cuerpo angelical, teofánico, como tierra prometida espiritual, y nos dará en el tercer éxodo, que está ligado al séptimo sello y a la segunda venida de Cristo, nos dará la redención del cuerpo, que es la adopción, la transformación nuestra, de nuestros cuerpos físicos. Nos transformará y nos dará un cuerpo angelical, un cuerpo físico glorificado, igual al cuerpo glorificado de Cristo Jesús, y a los muertos en Cristo los resucitará en cuerpos eternos y glorificados. Y entonces se habrá llevado a cabo la redención, la restauración de los hijos e hijas de Dios a la vida eterna física. Y así habremos entrado a la tierra prometida del nuevo cuerpo glorificado. Y así también entraremos a la tierra prometida del nuevo reino, del reino de Jesucristo nuestro Salvador, que será materializado en la tierra y será manifestado literalmente en la tierra y gobernará sobre el pueblo hebreo y sobre todas las naciones. Y ahora esta restauración de ustedes es para el ser humano, los hijos y hijas de Dios. Es para ser restaurado el reino de Dios en la tierra, y el reino de Jesucristo en la tierra es el reino de Dios siendo restaurado en el planeta Tierra. Y así el ser humano volverá a estar como en los días de Adán antes de la caída. Volverá a estar en el huerto del Edén con vida eterna. También vimos la restauración del reino de Dios en la tierra. También tenemos la restauración del reino y trono de David, del cual le preguntaron sus discípulos a Cristo antes de Cristo ascender al cielo, el cual ya estaba resucitado y glorificado. Le preguntan a Cristo: ¿restaurarás tú el reino a Israel en este tiempo? Libro de los Hechos, capítulo 1, versos 6 al 7. Vean lo que Cristo dice a ellos. Entonces los que se habían reunido preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás tú el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. No le tocaba a ellos, porque la restauración del reino de Israel, el reino de David, que es el reino de Dios en la tierra establecido, es para este tiempo final. Por lo tanto, no le tocaba a ellos conocer estos misterios del reino de Dios siendo establecido en la tierra, porque eso le toca conocerlo a los que estarán viviendo en el tiempo final. Por eso al mismo profeta Daniel le fue dicho también, cuando escuchó y no entendió, Daniel dijo: Señor, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuándo se cumplirán estas maravillas? Le fue dicho: Daniel, sella y cierra estas palabras hasta el tiempo del fin, porque estas palabras están selladas y cerradas hasta el tiempo del fin. Eso está en el capítulo 12 de Daniel. ¿Por qué? Porque es en el tiempo del fin donde serán abiertas estas palabras proféticas a los escogidos del día postrero y luego al pueblo hebreo. No tocaba a los discípulos de Jesucristo de aquel tiempo conocer estas cosas, porque estas cosas son para ser reveladas y cumplidas en este tiempo final. Toca a los que
vivirían en el día postrero, conocer estas cosas que estarían siendo reveladas a la iglesia de Jesucristo, después al pueblo hebreo. ¿Cómo serán reveladas estas cosas? Cristo en Apocalipsis capítulo 4, verso 1, con esa voz de trompeta dijo: sube acá, yo te mostraré las cosas que vendrán después de estas. Y luego en Apocalipsis capítulo 22, verso 6, dice la forma en que Él va a revelar estas cosas. Dice: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Las cosas que deben de suceder pronto son reveladas a la iglesia de Jesucristo a través del ángel del Señor Jesucristo, que es el último profeta, y es profeta de la edad de la piedra angular y profeta de la dispensación del reino. Es un profeta de dispensación. Ese es el profeta que estará con su ministerio vigente en la tierra cuando Cristo termine su obra, se levanta del trono del Padre, toma el título de propiedad, lo abre en el cielo y venga a la tierra con él y lo entregue a un hombre. Ese ángel del Señor Jesucristo es el hombre, el profeta, al cual le será entregado. Por eso es que Él viene dando a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. En Apocalipsis 22, verso 16 también dice: Jesucristo, yo Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Apocalipsis capítulo 22, verso 16. Y en San Juan capítulo 13, verso 20, Cristo dice: el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. Y el que a mí recibe, recibe al que me envió. ¿Por qué? El que recibe a Cristo recibe al que lo envió, al Padre que vino en él. Y el que recibe al enviado de Jesucristo recibe a Cristo, y por consiguiente está recibiendo a Cristo y está recibiendo al Padre, porque viene manifestado en su enviado. Y el enviado para el día postrero es el ángel del Señor Jesucristo. Bajo el ministerio de este ángel en la iglesia de Jesucristo es que el título de propiedad, lo correspondiente a nuestro tiempo, se cumplirá. Y los escogidos que están escritos ahí, correspondientes a este tiempo, que están bajo el séptimo sello, son llamados bajo el misterio del séptimo sello. Y los hebreos, 144.000 hebreos, están bajo el sexto sello. Por lo tanto, se tiene que cumplir lo que está bajo esos sellos. Y luego, los escogidos descubrirán que son los escogidos del día postrero. Y luego, esos escogidos son los que, si permanecen vivos, serán transformados en este tiempo final. Porque habrán recibido la palabra revelada contenida en el sello al cual pertenecen. Y pertenecemos al séptimo sello. Y hay cosas que tienen que ser cumplidas en nosotros, tienen que ser cumplidas en la iglesia de Jesucristo en este tiempo final, bajo el séptimo sello. Bajo el séptimo sello están también las cosas que serán cumplidas bajo el cuarto sello y parte del quinto sello, porque también bajo el séptimo sello está el sexto sello, que tiene que ver con el pueblo hebreo. Y ahora todo el programa es para llevarse a cabo la restauración de todas las cosas, la restauración a
la vida eterna. Para el pueblo hebreo, vean la restauración de 144,000 hebreos, los cuales serán restaurados y serán colocados en el reino de Dios, creyendo ellos en Jesucristo. Esos son los que recibirán a Cristo de entre los hebreos, 12,000 de cada tribu. De la iglesia de Jesucristo, los que en este tiempo final recibirán su mensaje son los escogidos del día posterior, los cuales son llamados y juntados en el cuerpo místico de Jesucristo. Tenemos que saber que hay una separación entre los escogidos de la iglesia de Jesucristo y los escogidos del pueblo hebreo. Y estos escogidos de la iglesia de Jesucristo serán restaurados a la vida eterna en este tiempo final. Por eso obtienen una restauración espiritual. Son restaurados espiritualmente a la vida eterna y reciben un cuerpo angelical teofánico. Y la iglesia de Jesucristo es restaurada en este tiempo final. Es restaurada como era en los días de los apóstoles. Y así la iglesia viene a ser en ese tiempo una iglesia jovencita. Es restaurada en la edad de la piedra angular. Al ser colocada en la edad de la piedra angular, es una iglesia jovencita para traer en el cuerpo místico de Cristo los hijos e hijas de Dios, los escogidos del día posterior. Por eso es que Cristo no podía salir del trono del Padre y Juan lloraba mucho allá, porque no parecía ninguno digno para tomar el libro y abrirlo, porque Cristo estaba haciendo intercesión hasta por los últimos escogidos de Dios, correspondientes a este tiempo final. O sea que estaba haciendo intercesión por el grupo del día posterior, de la edad de la piedra angular, los cuales estarían recibiendo la voz de Cristo, el mensaje, y estarían siendo llamados y juntados en el cuerpo místico de Cristo en la edad de la piedra angular. Y ahí es donde son restaurados. Ahí es donde recibe la iglesia la restauración de todas las cosas. Es restaurada a una edad eterna. Es restaurada a la palabra eterna. Y se hace carne en ella a medida que recibe la palabra a través de la manifestación del Espíritu Santo, a través de su ángel mensajero. Hemos visto la restauración de la iglesia novia del Señor Jesucristo. En la edad de la piedra angular la iglesia está restaurada como cuerpo místico de creyentes. Pero falta la restauración de sus miembros a la vida eterna física, que será cuando seamos transformados. También el pueblo hebreo será restaurado como pueblo, como nación. Así como la iglesia es restaurada, también el pueblo hebreo es restaurado en este tiempo final, cuando Cristo se torne al pueblo hebreo. También tenemos el templo, la restauración del templo. La restauración del templo de Dios, siendo que la iglesia del Señor Cristo es el templo de Dios, como nos dice San Pablo. Así como antes de la caída del ser humano, el templo de Dios humano era Adán. Luego, cuando Cristo estuvo en la tierra, Él decía: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Las personas pensaban que estaba hablando del templo de piedras que estaba allí, pero no, Él estaba hablando de su cuerpo, que es un templo como ser humano, como persona, donde moraba Dios en toda su plenitud. Y así vino el Señor, el ángel del pacto, a su templo humano, el cuerpo de nuestro amado Señor Jesucristo. Por eso Jesús podía decir: he aquí uno mayor que el templo, porque un templo humano es algo mayor que un templo de piedras, de cemento y de bloques y de cosas así. Es un templo humano, un templo que puede caminar a todos los lugares que Dios quiere que vaya. Y a través de ese templo humano, Dios habla a las personas.
La iglesia del Señor Cristo es un templo espiritual. Es el templo espiritual de Cristo. Es el templo espiritual del Espíritu Santo. Es el templo espiritual del Hijo de Dios. Y por consiguiente es el templo de Dios del Nuevo Testamento en medio de la raza humana. Y ahora, ese templo es restaurado en este tiempo final como iglesia. Y cada miembro de este templo es restaurado como templo humano de Dios, como persona, templo de Dios, para Dios morar en toda su plenitud. Y así recibir la restauración de todas las cosas, para tener todo lo que perdió Adán y Eva en la caída. Tanto la iglesia como templo, como cada miembro de su iglesia como templo, tendrá todo lo que perdió Adán y Eva en la caída. Y el título de propiedad del libro lo recibe también a medida que recibe la palabra contenida en ese libro, dada por Cristo a través de su ángel mensajero. Y el trono de David será restaurado en medio del pueblo hebreo. Y el trono de David es el trono de Cristo, donde Cristo dice: al que venciere yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El trono de David va a ser restaurado por el heredero de ese trono, que es Jesucristo, nuestro Salvador. Así como Cristo es templo de Dios y es el trono de Dios, y por consiguiente, al resucitar victorioso y ascender al cielo luego de 40 días de la resurrección, ascender al cielo, siendo que Cristo es templo y trono de Dios, donde Dios habitó en toda su plenitud, se sentó en el trono de Dios celestial. Y ahora, para que una persona se siente con Cristo en su trono terrenal, el trono de David, tiene que ser templo y trono de Cristo en este tiempo final. Y eso es el ángel del Señor Jesucristo. Y la iglesia, para ser transformada y llevada con Cristo a la cena de la boda del Cordero, y luego venir después de la cena de la boda del Cordero para reinar con Cristo, tiene que ser templo de Cristo. Y en el día posterior, para ser transformados y llevados con Cristo, tiene que ser trono de Cristo. Ser trono de Cristo, la iglesia como cuerpo mixto de Cristo, es ser la iglesia de Jesucristo en este día, la edad de la piedra angular. Tiene que ser el grupo de escogidos correspondientes a la edad de la piedra angular. Porque la edad de la piedra angular es la edad del lugar santísimo, donde el trono de Dios es colocado. Y por consiguiente, el libro de los 7 sellos que está en la diestra del que está sentado en el trono, tiene que ser traído a la iglesia de Jesucristo a la edad del trono, para ser colocado en el trono de Cristo en su templo espiritual. Del templo celestial viene al templo espiritual de Cristo, a la iglesia de Jesucristo, y así como estuvo en el trono de Dios en el cielo, en el lugar santísimo, tiene que ser colocado ese libro en el lugar santísimo del templo espiritual de Cristo, en el trono de Cristo. Por tanto, tiene que haber un ángel mensajero, templo y trono de Jesucristo en el día posterior, para que pueda venir el título de propiedad a él. Ahora, para que pueda la iglesia de Jesucristo ser restaurada a la vida eterna, ser resucitados los muertos en Cristo a vida eterna, en cuerpos glorificados, y nosotros los que vivimos ser transformados. ¿Y ahora dónde están los que serán restaurados a todas cosas? Aquí estamos. Ya hemos recibido una restauración espiritual y recibiremos una restauración física a la vida eterna. Seremos restaurados a la vida eterna y viviremos con Cristo por toda la eternidad. La restauración de todas las cosas.
Ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión, dándoles testimonio de la restauración a todas las cosas. Faltaron algunas cosas de las cuales no hablamos por falta de tiempo, con relación a cosas que serán restauradas, como el planeta Tierra y su restauración a su posición original, a vida eterna. Pero eso vamos a dejarlo para otra ocasión. Ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión, dándoles testimonio de la restauración a todas las cosas y de todas las cosas. La restauración de todas las cosas. Que las bendiciones de Cristo, el del pacto, sean sobre todos ustedes y sobre mí también. Y pronto seamos restaurados físicamente a todas las cosas que Adán y Eva perdieron. Seamos restaurados a la vida eterna física en cuerpos glorificados. Y sea restaurado a todos ustedes y a mí también todo el poder y la autoridad que Adán tenía como rey del planeta Tierra. Sea restaurada esa autoridad y poder y posición a cada uno de ustedes y a mí también. Seamos restaurados a reyes, a sacerdotes y a jueces en el reino de nuestro amado Señor Jesucristo. En el nombre eterno del Señor Jesucristo. ¿Y dónde están y quiénes son los que serán restaurados físicamente a la vida eterna? Pues aquí estamos, escuchando su palabra, que nos guía y nos enseña cómo estar listos para ser restaurados. La palabra que es dada por el Espíritu Santo a nosotros, para que se haga carne en el alma suya y en mi alma. Y así seamos la palabra hecha carne para este tiempo. Mira, que las bendiciones de Cristo, el ángel del pacto, sean sobre todos ustedes y sobre mí también. Y continúen pasando una noche llena de las bendiciones de Jesucristo, nuestro Salvador. Con nosotros nuevamente el reverendo Miguel Bermúdez Marín, para finalizar nuestra parte en esta ocasión. Sí quedó parte del video y puede captar también a toda la congregación. Es bueno que le demos un repasito mientras yo le pregunto algo muy importante, lo cual ustedes me van a contestar con todo vuestro corazón y con todo vuestro entendimiento. Sean conscientes de la contestación a mi pregunta. Mientras va pasando, y ahora mi pregunta es: ¿quiénes son los que serán restaurados a la vida eterna en este tiempo final y recibirán cuerpo glorificado y eterno como el cuerpo de nuestro amado Señor Jesucristo? ¿Dónde están? ¿Quiénes son? Somos todos nosotros. Para mí es un privilegio grande saber quiénes son, ver sus manos levantadas y ver que Jesucristo me ha enviado al pueblo que será transformado en este tiempo final. El pueblo que recibirá el mensaje del día postrero, el mensaje de la gran voz de trompeta o trompeta final. El mensaje de la predicación del Evangelio del Reino que gira alrededor del séptimo sello, alrededor de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores,
en su obra de reclamo. Que Dios me los bendiga grandemente a todos, me los fortalezca y los prepare a todos ustedes y a mí para pronto ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. En el nombre eterno del Señor Jesucristo, amén y amén. Que Dios les bendiga y pasen todos muy buenas noches. Y muchas gracias por vuestra amable atención. Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús. Es Dios, es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la Talones y en las manos con los clavos. Ahí está la herida de la cual habló Dios en Génesis capítulo 13, verso 15. Pero Cristo hirió al diablo en la cabeza. Cristo llevó nuestros pecados y murió por nosotros y venció al diablo, derrotó al diablo. De eso es de lo cual nos habla el apóstol San Pablo cuando nos enseña que Cristo llevó a cabo la obra en la cual nos libertó. Vean, Hebreos capítulo 2, verso 14 al 15 dice: así que por cuanto los hijos